Queridos hermanos y hermanas en Cristo, qué alegría moramente animarlos. Hoy nos reunimos en la presencia del Señor, en este momento de quietud, antes de cerrar los ojos para descansar. Quizás su cuerpo se siente cansado por el paso de los años, pero quiero decirles algo hermoso. Su espíritu puede renovarse día tras día con la fuerza de un joven águila. A veces pensamos que la madurez física trae consigo automáticamente la madurez espiritual, pero la Biblia nos enseña que el crecimiento del alma es un camino que recorremos de la mano de Dios cada día. Pensemos en una iglesia llena de personas mayores en edad, pero que en su espíritu siguen siendo niños. Un niño es ruidoso, se distrae con cosas temporales y a veces pelea por asuntos sin importancia. Pero ustedes, que han caminado tanto tiempo, están llamados a algo más profundo. La madurez espiritual se nota en cómo manejamos el conocimiento de Dios. No se trata de solo saber un versículo o un tema que nos gusta, sino de abrazar todo el consejo de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, con un corazón equilibrado. Un cristiano maduro es aquel que tiene discernimiento, es aquel que ante las tormentas de la vida no corre desesperado, sino que sabe distinguir entre lo que agrada a Dios y lo que es del mundo. Es alguien que ya no necesita preguntar todo el tiempo qué hacer, porque la voz del Espíritu Santo resuena en su interior con claridad. Hermanos, la forma en que tratamos a los demás, especialmente a los más pequeños en la fe, revela cuánto hemos crecido. Un abuelo espiritual es aquel que abraza con ternura, que no juzga la debilidad ajena, sino que ofrece el consuelo que él mismo ha recibido del Padre. En este mundo moderno, a veces vemos padres que son físicamente adultos, pero no saben cuidar de sus hijos. No permitamos que eso nos pase espiritualmente. Dios nos ha dado la capacidad de producir vida, de compartir el Evangelio con otros. Pero más allá de eso, nos ha llamado a alimentar a los nuevos creyentes. Para hacerlo, nosotros mismos debemos estar bien alimentados. No podemos dar lo que no tenemos. Por eso, esta noche, mientras el silencio envuelve su hogar, dejen que la paz de Dios les asegure que Él está trabajando en su crecimiento. Ustedes son sus hijos amados, y Él se deleita al ver cómo su fe se fortalece. La verdadera madurez espiritual, queridos hermanos, siempre tiene un fundamento sólido: las Sagradas Escrituras. En este mundo, la gente suele juzgar a las iglesias por cuántas personas asisten o por cuán grande es su edificio, pero ese es un pensamiento mundano. Dios no mira la cantidad de clientes, Él mira la fidelidad a su palabra. Una iglesia y un corazón son grandes si se mantienen firmes en la verdad de Cristo. Debemos tener cuidado de no quedarnos siempre en los rudimentos, en la leche espiritual. Es hermoso saber que somos salvos, pero Dios desea que probemos el alimento sólido. Hay personas que intentan cambiar los fundamentos, que nos hablan de lugares intermedios después de la muerte o de nuevos caminos de salvación. Pero nosotros sabemos la verdad. Solo hay dos destinos: el paraíso para quienes confían en Jesús y la separación de Dios para quienes lo rechazan. No se dejen confundir por filosofías humanas o por sermones que solo buscan agradar al oído. Un predicador no está para dar su propia opinión o su filosofía de vida. El único deber del siervo de Dios es exponer su palabra. Por eso,
les animo a que su fe no dependa de las palabras elocuentes de un hombre, sino de la autoridad eterna de la Biblia. Ustedes viven en una época bendecida. Piensen en esto. Durante casi toda la historia de la humanidad, la Biblia no era un libro que cada persona pudiera tener en su casa. Era un tesoro compartido en la congregación. La gente tenía que caminar largas distancias solo para escuchar a alguien leer un capítulo. Hoy, ustedes tienen la Biblia en sus manos, en su mesa de noche, quizás incluso en su teléfono. Es el tiempo en que la palabra de Dios es más accesible y económica que nunca en la historia de la creación. Esto no es una coincidencia, es una bendición de Dios para su generación. Por lo tanto, aprovechen este tesoro. No dejen que el polvo se acumule sobre el libro de la vida. Lean, escuchen y mediten. Que el sonido de la lectura bíblica regrese a sus hogares, porque cuando la palabra entra, la confusión sale. Miren a nuestro Señor Jesús. Él es nuestro mayor ejemplo en todo. Aunque Él era el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, tenía una costumbre, una rutina que nunca abandonaba. La Biblia nos dice que, según su costumbre, entraba en la sinagoga cada día de reposo y se levantaba a leer las Escrituras. ¡Qué imagen tan poderosa! El autor de la vida leyendo las palabras que Él mismo inspiró. Jesús no leía la Biblia de vez en cuando, solo cuando se sentía inspirado o cuando tenía un problema. Era su rutina, su hábito de vida. Para nosotros, los que ya hemos recorrido gran parte del camino, tener una rutina espiritual es lo que nos mantiene firmes. No se trata de una obligación legalista, sino de una rutina de amor. Así como nos levantamos y desayunamos para nutrir el cuerpo, debemos abrir la palabra para nutrir el alma. A veces, como adultos, nos volvemos perezosos o pensamos que ya lo sabemos todo. Pero la fe verdadera es aquella que se manifiesta en la constancia. Yo no busco una devoción explosiva que dura un día y desaparece. Busco la fe de aquel hermano o hermana que con paciencia y humildad lee sus capítulos diarios, aunque se sienta cansado, aunque no entienda todo al primer momento. Esa constancia es la que agrada al Padre. Si ustedes pasan días sin leer la Biblia, sus palabras y sus acciones lo revelarán. La gente a su alrededor notará si su fuente está seca o si está llena de agua viva. Pero si ustedes hacen de la lectura una prioridad, como un siervo que atiende a su Señor, verán milagros. No lean solo en los ratos libres que sobran. Denle a Dios un tiempo dedicado, un tiempo sagrado donde el teléfono esté apagado y el corazón esté abierto. Jesús les está esperando en cada página para hablarles al corazón y darles la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Saben por qué es tan importante leer la palabra? Porque tiene un poder que no comprendemos del todo. Recuerden la historia del eunuco etíope. Él era un hombre importante, un alto funcionario, pero tenía hambre de Dios. Iba en su carro leyendo al profeta Isaías, aunque no entendía lo que leía. Dios, al ver su corazón dispuesto, envió a Felipe para explicarle. Y a partir de esa lectura, el eunuco creyó y fue bautizado. La salvación entró a su vida a través de la lectura. Incluso si sienten que no entienden algunas partes, sigan leyendo.
El Espíritu Santo es nuestro Maestro. La Biblia no es como un libro de texto que solo se lee con la mente, se lee con el Espíritu. A veces, leer la Biblia es como echar agua en una canasta de mimbre. El agua parece salirse por los huecos y no se queda dentro. Pero ¿saben qué sucede? La canasta queda limpia. Así es la palabra de Dios. Mientras pasa por nuestra mente y nuestro corazón, nos va purificando, va quitando el polvo del mundo y las preocupaciones del día. Piensen también en el rey Josías. Durante años, el libro de la ley estuvo perdido en el templo, pero cuando lo encontraron y se lo leyeron al rey, él rasgó sus vestidos y se arrepintió. Un solo libro cambió el destino de toda una nación. Trajo reforma, quitó los ídolos y restauró la Pascua. Si la lectura de la palabra pudo cambiar a un reino entero, ¿qué no podrá hacer en su vida y en su familia? No se desanimen si al principio les cuesta. Quizás se pierden en las genealogías o en las leyes antiguas, pero sigan adelante. Lean el Nuevo Testamento, sumérjanse en las cartas de Pablo, dejen que los salmos se conviertan en sus propias oraciones. Al leer, están invitando a Dios a moldear sus pensamientos. Están permitiendo que la sabiduría eterna de Dios reemplace los temores humanos. Esta noche, mientras se preparan para dormir, descansen en esta promesa. Su palabra no volverá vacía, sino que hará aquello para lo que fue enviada en sus vidas. Queridos hermanos, quizás alguno de ustedes se pregunta en la quietud de su habitación, ¿cómo puedo tener esa paz que veo en otros creyentes? ¿Cómo puedo dar palabras de gracia a mis hijos y nietos en estos tiempos tan difíciles? El secreto, mis amados, no está en una técnica humana ni en un libro de autoayuda, sino en la saturación de la palabra de Dios en nuestro ser. Jesús nos enseñó que de la abundancia del corazón habla la boca. Si nuestro corazón está lleno de las noticias del mundo, de las preocupaciones por la salud o de los miedos sobre el futuro, eso es lo que saldrá de nuestros labios y nos quitará el sueño. Pero si llenamos el depósito de nuestra alma con las Escrituras, nuestras palabras serán como miel, sanando y restaurando a quienes nos escuchan. Piensen en el ejemplo del rey Josías que mencionamos antes. Él no era un hombre perfecto, pero cuando escuchó la lectura del libro de la ley, su corazón se quebrantó. Él no dijo, esto es muy antiguo, o ya soy demasiado viejo para cambiar mis caminos. Al contrario, él humilló su corazón ante el Rey de Reyes. Hermanos, nunca es tarde para que la palabra de Dios haga una reforma en nuestra casa y en nuestro carácter. Cuando ustedes abren la Biblia en su sala o la escuchan antes de dormir, están levantando un estandarte de victoria. Están declarando que en ese hogar manda el Señor y que su sabiduría es superior a cualquier problema terrenal. Incluso en la vejez, la Biblia promete que podemos dar frutos verdes y frondosos. Pero para eso debemos estar plantados junto a las corrientes de aguas. ¿Y qué son esas corrientes sino la lectura constante, fiel y amorosa de la Biblia? No se conformen con lo que aprendieron hace 30 años. Dios tiene un maná fresco para su espíritu en esta misma noche. En estos momentos, mientras el silencio de la noche envuelve su hogar, dejen que la palabra de Dios sea su almohada más suave. El mundo puede ser un lugar ruidoso y caótico, lleno de voces que nos exigen atención y nos roban la calma, pero la voz de Dios en las Escrituras es un susurro apacible
que atraviesa la oscuridad diciendo: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Leer la Biblia o escucharla antes de descansar es como tener una conversación final con nuestro Padre Celestial antes de cerrar los ojos. Es el momento de entregarle todas las cargas del día y recibir a cambio su descanso sobrenatural. A veces, la lectura de la Biblia puede sentirse como un desierto, especialmente cuando pasamos por genealogías largas o leyes antiguas que no comprendemos del todo. Pero recuerden esto: incluso en el desierto más seco, Dios alimentó a su pueblo con maná del cielo. Cada versículo, aunque parezca repetitivo, tiene un propósito divino. Está entrenando su paciencia, está purificando su mente de las impurezas del día. Como decía un anciano creyente con mucha sabiduría, leo la Biblia no solo para saber más cosas, sino para ser más como mi Salvador Jesús. Si son constantes en esta rutina de gracia, verán cómo su carácter se transforma. Se volverán más pacientes con sus seres queridos, más agradecidos por las pequeñas bendiciones y, sobre todo, caminarán con la seguridad de que su hogar eterno está preparado en el cielo. Dios no busca grandes emociones, busca la fidelidad del Hijo que se sienta a sus pies simplemente para escuchar su voz. Para terminar nuestra reflexión de hoy, quiero que meditemos profundamente en las palabras del Salmo número 1. Es un salmo que resume la vida de un creyente que ha encontrado el tesoro escondido. Dice que aquel que tiene su delicia en la ley del Señor y medita en ella de día y de noche, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Imaginen la fuerza de ese árbol. Sus raíces van profundo, buscando la humedad necesaria bajo la tierra. No importa si llega la sequía, no importa si el sol del mediodía brilla con una fuerza abrasadora. Ese árbol permanece verde y lleno de vida, porque tiene una fuente invisible que lo sostiene. Ustedes, queridos hermanos, son ese árbol. La fuente de agua viva es la palabra de Dios. Si meditan en ella, sus hojas espirituales no caerán. En esta etapa bendecida de su vida, sus hojas representan su testimonio, su paz interior y la sabiduría que comparten con las nuevas generaciones. Sus frutos no se marchitarán con el paso de los años. Al contrario, darán su fruto en su tiempo, con más dulzura y madurez. Dios promete que todo lo que hagan prosperará, no según los criterios materiales del mundo, sino según el propósito eterno de su reino. La lectura de la Biblia no es una carga, es el camino hacia la verdadera libertad. Es el mapa que nos guía de regreso al corazón del Padre cada vez que nos sentimos perdidos. Que esta noche, mientras el sueño llega suavemente, el Espíritu Santo de Dios selle estas verdades en lo más profundo de su corazón. Que al despertar mañana, su primer pensamiento sea buscar ese encuentro íntimo con el Señor a través de las páginas de su libro sagrado. Recuerden siempre que son amados con un amor que no tiene fin, que su vida tiene un valor incalculable para Dios y que su palabra es la garantía inquebrantable de todas sus promesas de cuidado. No se preocupen por el mañana, porque aquel que inspiró las Escrituras ya está allí. Descansen ahora bajo la sombra de sus alas. El buen pastor de sus almas no duerme ni se adormece. Él vela su sueño y renueva sus fuerzas mientras descansan. Oremos juntos antes de dormir. Amado Padre Celestial,
Te doy gracias por la vida de mis hermanos y hermanas que buscan tu rostro en esta hora. Bendice su descanso y quita de ellos cualquier ansiedad. Que tu palabra habite en abundancia en sus corazones mientras duermen y que mañana despierten con una nueva canción de alabanza. Que sientan tu amor rodeándolos como un abrazo cálido que nunca termina. En el precioso nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, qué alegría moramente animarlos. Hoy nos reunimos en la presencia del Señor, en este momento de quietud, antes de cerrar los ojos para descansar. Quizás su cuerpo se siente cansado por el paso de los años, pero quiero decirles algo hermoso. Su espíritu puede renovarse día tras día con la fuerza de un joven águila. A veces pensamos que la madurez física trae consigo automáticamente la madurez espiritual, pero la Biblia nos enseña que el crecimiento del alma es un camino que recorremos de la mano de Dios cada día. Pensemos en una iglesia llena de personas mayores en edad, pero que en su espíritu siguen siendo niños. Un niño es ruidoso, se distrae con cosas temporales y a veces pelea por asuntos sin importancia. Pero ustedes, que han caminado tanto tiempo, están llamados a algo más profundo. La madurez espiritual se nota en cómo manejamos el conocimiento de Dios. No se trata de solo saber un versículo o un tema que nos gusta, sino de abrazar todo el consejo de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, con un corazón equilibrado. Un cristiano maduro es aquel que tiene discernimiento. Es aquel que ante las tormentas de la vida no corre desesperado, sino que sabe distinguir entre lo que agrada a Dios y lo que es del mundo. Es alguien que ya no necesita preguntar todo el tiempo qué hacer, porque la voz del Espíritu Santo resuena en su interior con claridad. Hermanos, la forma en que tratamos a los demás, especialmente a los más pequeños en la fe, revela cuánto hemos crecido. Un abuelo espiritual es aquel que abraza con ternura, que no juzga la debilidad ajena, sino que ofrece el consuelo que él mismo ha recibido del Padre. En este mundo moderno, a veces vemos padres que son físicamente adultos, pero no saben cuidar de sus hijos. No permitamos que eso nos pase espiritualmente. Dios nos ha dado la capacidad de producir vida, de compartir el Evangelio con otros. Pero más allá de eso, nos ha llamado a alimentar a los nuevos creyentes. Para hacerlo, nosotros mismos debemos estar bien alimentados. No podemos dar lo que no tenemos. Por eso, esta noche, mientras el silencio envuelve su hogar, dejen que la paz de Dios les asegure que Él está trabajando en su crecimiento. Ustedes son sus hijos amados, y Él se deleita al ver cómo su fe se fortalece. La verdadera madurez espiritual, queridos hermanos, siempre tiene un fundamento sólido: las Sagradas Escrituras. En este mundo, la gente suele juzgar a las iglesias por cuántas personas asisten o por cuán grande es su edificio, pero ese es un pensamiento mundano. Dios no mira la cantidad de clientes, Él mira la fidelidad a su palabra. Una iglesia y un corazón son grandes si se mantienen firmes en la verdad de Cristo. Debemos tener cuidado de no quedarnos siempre en los rudimentos, en la leche espiritual. Es hermoso saber que somos salvos, pero Dios desea que probemos el alimento sólido. Hay personas que intentan cambiar los fundamentos, que nos hablan de lugares intermedios después de la muerte o de nuevos caminos de salvación.
Pero nosotros sabemos la verdad. Solo hay dos destinos: el paraíso para quienes confían en Jesús y la separación de Dios para quienes lo rechazan. No se dejen confundir por filosofías humanas o por sermones que solo buscan agradar al oído. Un predicador no está para dar su propia opinión o su filosofía de vida. El único deber del siervo de Dios es exponer su palabra. Por eso, les animo a que su fe no dependa de las palabras elocuentes de un hombre, sino de la autoridad eterna de la Biblia. Ustedes viven en una época bendecida. Piensen en esto. Durante casi toda la historia de la humanidad, la Biblia no era un libro que cada persona pudiera tener en su casa. Era un tesoro compartido en la congregación. La gente tenía que caminar largas distancias solo para escuchar a alguien leer un capítulo. Hoy, ustedes tienen la Biblia en sus manos, en su mesa de noche, quizás incluso en su teléfono. Es el tiempo en que la palabra de Dios es más accesible y económica que nunca en la historia de la creación. Esto no es una coincidencia, es una bendición de Dios para su generación. Por lo tanto, aprovechen este tesoro. No dejen que el polvo se acumule sobre el libro de la vida. Lean, escuchen y mediten. Que el sonido de la lectura bíblica regrese a sus hogares, porque cuando la palabra entra, la confusión sale. Miren a nuestro Señor Jesús. Él es nuestro mayor ejemplo en todo. Aunque Él era el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, tenía una costumbre, una rutina que nunca abandonaba. La Biblia nos dice que, según su costumbre, entraba en la sinagoga cada día de reposo y se levantaba a leer las Escrituras. ¡Qué imagen tan poderosa! El autor de la vida leyendo las palabras que él mismo inspiró. Jesús no leía la Biblia de vez en cuando, solo cuando se sentía inspirado o cuando tenía un problema. Era su rutina, su hábito de vida. Para nosotros, los que ya hemos recorrido gran parte del camino, tener una rutina espiritual es lo que nos mantiene firmes. No se trata de una obligación legalista, sino de una rutina de amor. Así como nos levantamos y desayunamos para nutrir el cuerpo, debemos abrir la palabra para nutrir el alma. A veces, como adultos, nos volvemos perezosos o pensamos que ya lo sabemos todo. Pero la fe verdadera es aquella que se manifiesta en la constancia. Yo no busco una devoción explosiva que dura un día y desaparece. Busco la fe de aquel hermano o hermana que con paciencia y humildad lee sus capítulos diarios, aunque se sienta cansado, aunque no entienda todo al primer momento. Esa constancia es la que agrada al Padre. Si ustedes pasan días sin leer la Biblia, sus palabras y sus acciones lo revelarán. La gente a su alrededor notará si su fuente está seca o si está llena de agua viva. Pero si ustedes hacen de la lectura una prioridad, como un siervo que atiende a su Señor, verán milagros. No lean solo en los ratos libres que sobran. Denle a Dios un tiempo dedicado, un tiempo sagrado donde el teléfono esté apagado y el corazón esté abierto. Jesús les está esperando en cada página para hablarles al corazón y darles la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Saben por qué es tan importante leer la palabra? Porque tiene un poder que no comprendemos del todo. Recuerden la historia del eunuco etíope. Él era un hombre importante, un alto funcionario,
pero tenía hambre de Dios. Iba en su carro leyendo al profeta Isaías, aunque no entendía lo que leía. Dios, al ver su corazón dispuesto, envió a Felipe para explicarle. Y a partir de esa lectura, el eunuco creyó y fue bautizado. La salvación entró a su vida a través de la lectura. Incluso si sienten que no entienden algunas partes, sigan leyendo. El Espíritu Santo es nuestro Maestro. La Biblia no es como un libro de texto que solo se lee con la mente, se lee con el Espíritu. A veces, leer la Biblia es como echar agua en una canasta de mimbre. El agua parece salirse por los huecos y no se queda dentro. Pero ¿saben qué sucede? La canasta queda limpia. Así es la palabra de Dios. Mientras pasa por nuestra mente y nuestro corazón, nos va purificando, va quitando el polvo del mundo y las preocupaciones del día. Piensen también en el rey Josías. Durante años, el libro de la ley estuvo perdido en el templo, pero cuando lo encontraron y se lo leyeron al rey, él rasgó sus vestidos y se arrepintió. Un solo libro cambió el destino de toda una nación. Trajo reforma, quitó los ídolos y restauró la Pascua. Si la lectura de la palabra pudo cambiar a un reino entero, ¿qué no podrá hacer en su vida y en su familia? No se desanimen si al principio les cuesta. Quizás se pierden en las genealogías o en las leyes antiguas, pero sigan adelante. Lean el Nuevo Testamento, sumérjanse en las cartas de Pablo, dejen que los salmos se conviertan en sus propias oraciones. Al leer, están invitando a Dios a moldear sus pensamientos. Están permitiendo que la sabiduría eterna de Dios reemplace los temores humanos. Esta noche, mientras se preparan para dormir, descansen en esta promesa. Su palabra no volverá vacía, sino que hará aquello para lo que fue enviada en sus vidas. Queridos hermanos, quizás alguno de ustedes se pregunta en la quietud de su habitación, ¿cómo puedo tener esa paz que veo en otros creyentes? ¿Cómo puedo dar palabras de gracia a mis hijos y nietos en estos tiempos tan difíciles? El secreto, mis amados, no está en una técnica humana ni en un libro de autoayuda, sino en la saturación de la palabra de Dios en nuestro ser. Jesús nos enseñó que de la abundancia del corazón habla la boca. Si nuestro corazón está lleno de las noticias del mundo, de las preocupaciones por la salud o de los miedos sobre el futuro, eso es lo que saldrá de nuestros labios y nos quitará el sueño. Pero si llenamos el depósito de nuestra alma con las Escrituras, nuestras palabras serán como miel, sanando y restaurando a quienes nos escuchan. Piensen en el ejemplo del rey Josías que mencionamos antes. Él no era un hombre perfecto, pero cuando escuchó la lectura del libro de la ley, su corazón se quebrantó. Él no dijo, esto es muy antiguo, o ya soy demasiado viejo para cambiar mis caminos. Al contrario, él humilló su corazón ante el Rey de Reyes. Hermanos, nunca es tarde para que la palabra de Dios haga una reforma en nuestra casa y en nuestro carácter. Cuando ustedes abren la Biblia en su sala o la escuchan antes de dormir, están levantando un estandarte de victoria. Están declarando que en ese hogar manda el Señor y que su sabiduría es superior a cualquier problema terrenal. Incluso en la vejez, la Biblia promete que podemos dar frutos verdes y frondosos. Pero para eso debemos estar plantados junto a las corrientes de aguas. ¿Y qué son esas corrientes? Sino la lectura constante, fiel y amorosa de la Biblia.
No se conformen con lo que aprendieron hace 30 años. Dios tiene un maná fresco para su espíritu en esta misma noche. En estos momentos, mientras el silencio de la noche envuelve su hogar, dejen que la palabra de Dios sea su almohada más suave. El mundo puede ser un lugar ruidoso y caótico, lleno de voces que nos exigen atención y nos roban la calma, pero la voz de Dios en las Escrituras es un susurro apacible que atraviesa la oscuridad diciendo: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Leer la Biblia o escucharla antes de descansar es como tener una conversación final con nuestro Padre Celestial antes de cerrar los ojos. Es el momento de entregarle todas las cargas del día y recibir a cambio su descanso sobrenatural. A veces, la lectura de la Biblia puede sentirse como un desierto, especialmente cuando pasamos por genealogías largas o leyes antiguas que no comprendemos del todo. Pero recuerden esto: incluso en el desierto más seco, Dios alimentó a su pueblo con maná del cielo. Cada versículo, aunque parezca repetitivo, tiene un propósito divino. Está entrenando su paciencia, está purificando su mente de las impurezas del día. Como decía un anciano creyente con mucha sabiduría, leo la Biblia no solo para saber más cosas, sino para ser más como mi Salvador Jesús. Si son constantes en esta rutina de gracia, verán cómo su carácter se transforma. Se volverán más pacientes con sus seres queridos, más agradecidos por las pequeñas bendiciones y, sobre todo, caminarán con la seguridad de que su hogar eterno está preparado en el cielo. Dios no busca grandes emociones, busca la fidelidad del Hijo que se sienta a sus pies simplemente para escuchar su voz. Para terminar nuestra reflexión de hoy, quiero que meditemos profundamente en las palabras del Salmo número 1. Es un salmo que resume la vida de un creyente que ha encontrado el tesoro escondido. Dice que aquel que tiene su delicia en la ley del Señor y medita en ella de día y de noche, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Imaginen la fuerza de ese árbol. Sus raíces van profundo, buscando la humedad necesaria bajo la tierra. No importa si llega la sequía, no importa si el sol del mediodía brilla con una fuerza abrasadora. Ese árbol permanece verde y lleno de vida, porque tiene una fuente invisible que lo sostiene. Ustedes, queridos hermanos, son ese árbol. La fuente de agua viva es la palabra de Dios. Si meditan en ella, sus hojas espirituales no caerán. En esta etapa bendecida de su vida, sus hojas representan su testimonio, su paz interior y la sabiduría que comparten con las nuevas generaciones. Sus frutos no se marchitarán con el paso de los años. Al contrario, darán su fruto en su tiempo, con más dulzura y madurez. Dios promete que todo lo que hagan prosperará, no según los criterios materiales del mundo, sino según el propósito eterno de su reino. La lectura de la Biblia no es una carga, es el camino hacia la verdadera libertad. Es el mapa que nos guía de regreso al corazón del Padre cada vez que nos sentimos perdidos. Que esta noche, mientras el sueño llega suavemente, el Espíritu Santo de Dios selle estas verdades en lo más profundo de su corazón. Que al despertar mañana, su primer pensamiento sea buscar ese encuentro íntimo con el Señor a través de las páginas de su libro sagrado. Recuerden siempre que son amados con un amor que no tiene fin, que su vida tiene un valor incalculable para Dios
y que su palabra es la garantía inquebrantable de todas sus promesas de cuidado. No se preocupen por el mañana, porque aquel que inspiró las Escrituras ya está allí. Descansen ahora bajo la sombra de sus alas. El buen pastor de sus almas no duerme ni se adormece. Él vela su sueño y renueva sus fuerzas mientras descansan. Oremos juntos antes de dormir. Amado Padre Celestial, te doy gracias por la vida de mis hermanos y hermanas que buscan tu rostro en esta hora. Bendice su descanso y quita de ellos cualquier ansiedad. Que tu palabra habite en abundancia en sus corazones mientras duermen y que mañana despierten con una nueva canción de alabanza. Que sientan tu amor rodeándolos como un abrazo cálido que nunca termina. En el precioso nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, qué alegría Jinsimoramente Juanimarlos. Hoy nos reunimos en la presencia del Señor, en este momento de quietud, antes de cerrar los ojos para descansar. Quizás su cuerpo se siente cansado por el paso de los años, pero quiero decirles algo hermoso. Su espíritu puede renovarse día tras día con la fuerza de un joven águila. A veces pensamos que la madurez física trae consigo automáticamente la madurez espiritual, pero la Biblia nos enseña que el crecimiento del alma es un camino que recorremos de la mano de Dios cada día. Pensemos en una iglesia llena de personas mayores en edad, pero que en su espíritu siguen siendo niños. Un niño es ruidoso, se distrae con cosas temporales y a veces pelea por asuntos sin importancia. Pero ustedes, que han caminado tanto tiempo, están llamados a algo más profundo. La madurez espiritual se nota en cómo manejamos el conocimiento de Dios. No se trata de solo saber un versículo o un tema que nos gusta, sino de abrazar todo el consejo de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, con un corazón equilibrado. Un cristiano maduro es aquel que tiene discernimiento. Es aquel que ante las tormentas de la vida no corre desesperado, sino que sabe distinguir entre lo que agrada a Dios y lo que es del mundo. Es alguien que ya no necesita preguntar todo el tiempo qué hacer, porque la voz del Espíritu Santo resuena en su interior con claridad. Hermanos, la forma en que tratamos a los demás, especialmente a los más pequeños en la fe, revela cuánto hemos crecido. Un abuelo espiritual es aquel que abraza con ternura, que no juzga la debilidad ajena, sino que ofrece el consuelo que él mismo ha recibido del Padre. En este mundo moderno, a veces vemos padres que son físicamente adultos, pero no saben cuidar de sus hijos. No permitamos que eso nos pase espiritualmente. Dios nos ha dado la capacidad de producir vida, de compartir el Evangelio con otros. Pero más allá de eso, nos ha llamado a alimentar a los nuevos creyentes. Para hacerlo, nosotros mismos debemos estar bien alimentados. No podemos dar lo que no tenemos. Por eso, esta noche, mientras el silencio envuelve su hogar, dejen que la paz de Dios les asegure que Él está trabajando en su crecimiento. Ustedes son sus hijos amados, y Él se deleita al ver cómo su fe se fortalece. La verdadera madurez espiritual, queridos hermanos, siempre tiene un fundamento sólido: las Sagradas Escrituras. En este mundo, la gente suele juzgar a las iglesias por cuántas personas asisten o por cuán grande es su edificio, pero ese es un pensamiento mundano. Dios no mira la cantidad de clientes, Él mira la fidelidad a su palabra. Una iglesia,
y un corazón son grandes si se mantienen firmes en la verdad de Cristo. Debemos tener cuidado de no quedarnos siempre en los rudimentos, en la leche espiritual. Es hermoso saber que somos salvos, pero Dios desea que probemos el alimento sólido. Hay personas que intentan cambiar los fundamentos, que nos hablan de lugares intermedios después de la muerte o de nuevos caminos de salvación. Pero nosotros sabemos la verdad. Solo hay dos destinos: el paraíso para quienes confían en Jesús y la separación de Dios para quienes lo rechazan. No se dejen confundir por filosofías humanas o por sermones que solo buscan agradar al oído. Un predicador no está para dar su propia opinión o su filosofía de vida. El único deber del siervo de Dios es exponer su palabra. Por eso, les animo a que su fe no dependa de las palabras elocuentes de un hombre, sino de la autoridad eterna de la Biblia. Ustedes viven en una época bendecida. Piensen en esto. Durante casi toda la historia de la humanidad, la Biblia no era un libro que cada persona pudiera tener en su casa. Era un tesoro compartido en la congregación. La gente tenía que caminar largas distancias solo para escuchar a alguien leer un capítulo. Hoy, ustedes tienen la Biblia en sus manos, en su mesa de noche, quizás incluso en su teléfono. Es el tiempo en que la palabra de Dios es más accesible y económica que nunca en la historia de la creación. Esto no es una coincidencia, es una bendición de Dios para su generación. Por lo tanto, aprovechen este tesoro. No dejen que el polvo se acumule sobre el libro de la vida. Lean, escuchen y mediten. Que el sonido de la lectura bíblica regrese a sus hogares, porque cuando la palabra entra, la confusión sale. Miren a nuestro Señor Jesús. Él es nuestro mayor ejemplo en todo. Aunque Él era el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, tenía una costumbre, una rutina que nunca abandonaba. La Biblia nos dice que, según su costumbre, entraba en la sinagoga cada día de reposo y se levantaba a leer las Escrituras. ¡Qué imagen tan poderosa! El autor de la vida leyendo las palabras que él mismo inspiró. Jesús no leía la Biblia de vez en cuando, solo cuando se sentía inspirado o cuando tenía un problema. Era su rutina, su hábito de vida. Para nosotros, los que ya hemos recorrido gran parte del camino, tener una rutina espiritual es lo que nos mantiene firmes. No se trata de una obligación legalista, sino de una rutina de amor. Así como nos levantamos y desayunamos para nutrir el cuerpo, debemos abrir la palabra para nutrir el alma. A veces, como adultos, nos volvemos perezosos o pensamos que ya lo sabemos todo. Pero la fe verdadera es aquella que se manifiesta en la constancia. Yo no busco una devoción explosiva que dura un día y desaparece. Busco la fe de aquel hermano o hermana que con paciencia y humildad lee sus capítulos diarios, aunque se sienta cansado, aunque no entienda todo al primer momento. Esa constancia es la que agrada al Padre. Si ustedes pasan días sin leer la Biblia, sus palabras y sus acciones lo revelarán. La gente a su alrededor notará si su fuente está seca o si está llena de agua viva. Pero si ustedes hacen de la lectura una prioridad, como un siervo que atiende a su Señor, verán milagros. No lean solo en los ratos libres que sobran. Denle a Dios un tiempo dedicado,
un tiempo sagrado donde el teléfono esté apagado y el corazón esté abierto. Jesús les está esperando en cada página para hablarles al corazón y darles la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Saben por qué es tan importante leer la palabra? Porque tiene un poder que no comprendemos del todo. Recuerden la historia del eunuco etíope. Él era un hombre importante, un alto funcionario, pero tenía hambre de Dios. Iba en su carro leyendo al profeta Isaías, aunque no entendía lo que leía. Dios, al ver su corazón dispuesto, envió a Felipe para explicarle. Y a partir de esa lectura, el eunuco creyó y fue bautizado. La salvación entró a su vida a través de la lectura. Incluso si sienten que no entienden algunas partes, sigan leyendo. El Espíritu Santo es nuestro Maestro. La Biblia no es como un libro de texto que solo se lee con la mente, se lee con el Espíritu. A veces, leer la Biblia es como echar agua en una canasta de mimbre. El agua parece salirse por los huecos y no se queda dentro. Pero ¿saben qué sucede? La canasta queda limpia. Así es la palabra de Dios. Mientras pasa por nuestra mente y nuestro corazón, nos va purificando, va quitando el polvo del mundo y las preocupaciones del día. Piensen también en el rey Josías. Durante años, el libro de la ley estuvo perdido en el templo, pero cuando lo encontraron y se lo leyeron al rey, él rasgó sus vestidos y se arrepintió. Un solo libro cambió el destino de toda una nación. Trajo reforma, quitó los ídolos y restauró la Pascua. Si la lectura de la palabra pudo cambiar a un reino entero, ¿qué no podrá hacer en su vida y en su familia? No se desanimen si al principio les cuesta. Quizás se pierden en las genealogías o en las leyes antiguas, pero sigan adelante. Lean el Nuevo Testamento, sumérjanse en las cartas de Pablo. Dejen que los salmos se conviertan en sus propias oraciones. Al leer, están invitando a Dios a moldear sus pensamientos. Están permitiendo que la sabiduría eterna de Dios reemplace los temores humanos. Esta noche, mientras se preparan para dormir, descansen en esta promesa. Su palabra no volverá vacía, sino que hará aquello para lo que fue enviada en sus vidas. Queridos hermanos, quizás alguno de ustedes se pregunta en la quietud de su habitación, ¿cómo puedo tener esa paz que veo en otros creyentes? ¿Cómo puedo dar palabras de gracia a mis hijos y nietos en estos tiempos tan difíciles? El secreto, mis amados, no está en una técnica humana ni en un libro de autoayuda, sino en la saturación de la palabra de Dios en nuestro ser. Jesús nos enseñó que de la abundancia del corazón habla la boca. Si nuestro corazón está lleno de las noticias del mundo, de las preocupaciones por la salud o de los miedos sobre el futuro, eso es lo que saldrá de nuestros labios y nos quitará el sueño. Pero si llenamos el depósito de nuestra alma con las Escrituras, nuestras palabras serán como miel, sanando y restaurando a quienes nos escuchan. Piensen en el ejemplo del rey Josías que mencionamos antes. Él no era un hombre perfecto, pero cuando escuchó la lectura del libro de la ley, su corazón se quebrantó. Él no dijo, esto es muy antiguo, o ya soy demasiado viejo para cambiar mis caminos. Al contrario, él humilló su corazón ante el Rey de Reyes. Hermanos, nunca es tarde para que la palabra de Dios haga una reforma en nuestra casa y en nuestro carácter.
Cuando ustedes abren la Biblia en su sala o la escuchan antes de dormir, están levantando un estandarte de victoria. Están declarando que en ese hogar manda el Señor y que su sabiduría es superior a cualquier problema terrenal. Incluso en la vejez, la Biblia promete que podemos dar frutos verdes y frondosos. Pero para eso, debemos estar plantados junto a las corrientes de aguas. ¿Y qué son esas corrientes? Sino la lectura constante, fiel y amorosa de la Biblia. No se conformen con lo que aprendieron hace 30 años. Dios tiene un maná fresco para su espíritu en esta misma noche. En estos momentos, mientras el silencio de la noche envuelve su hogar, dejen que la palabra de Dios sea su almohada más suave. El mundo puede ser un lugar ruidoso y caótico, lleno de voces que nos exigen atención y nos roban la calma, pero la voz de Dios en las Escrituras es un susurro apacible que atraviesa la oscuridad diciendo: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Leer la Biblia o escucharla antes de descansar es como tener una conversación final con nuestro Padre Celestial antes de cerrar los ojos. Es el momento de entregarle todas las cargas del día y recibir a cambio su descanso sobrenatural. A veces, la lectura de la Biblia puede sentirse como un desierto, especialmente cuando pasamos por genealogías largas o leyes antiguas que no comprendemos del todo. Pero recuerden esto: incluso en el desierto más seco, Dios alimentó a su pueblo con maná del cielo. Cada versículo, aunque parezca repetitivo, tiene un propósito divino. Está entrenando su paciencia, está purificando su mente de las impurezas del día. Como decía un anciano creyente con mucha sabiduría, leo la Biblia no solo para saber más cosas, sino para ser más como mi Salvador Jesús. Si son constantes en esta rutina de gracia, verán cómo su carácter se transforma. Se volverán más pacientes con sus seres queridos, más agradecidos por las pequeñas bendiciones y, sobre todo, caminarán con la seguridad de que su hogar eterno está preparado en el cielo. Dios no busca grandes emociones, busca la fidelidad del Hijo que se sienta a sus pies simplemente para escuchar su voz. Para terminar nuestra reflexión de hoy, quiero que meditemos profundamente en las palabras del Salmo número 1. Es un salmo que resume la vida de un creyente que ha encontrado el tesoro escondido. Dice que aquel que tiene su delicia en la ley del Señor y medita en ella de día y de noche, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Imaginen la fuerza de ese árbol. Sus raíces van profundo, buscando la humedad necesaria bajo la tierra. No importa si llega la sequía, no importa si el sol del mediodía brilla con una fuerza abrasadora. Ese árbol permanece verde y lleno de vida porque tiene una fuente invisible que lo sostiene. Ustedes, queridos hermanos, son ese árbol. La fuente de agua viva es la palabra de Dios. Si meditan en ella, sus hojas espirituales no caerán. En esta etapa bendecida de su vida, sus hojas representan su testimonio, su paz interior y la sabiduría que comparten con las nuevas generaciones. Sus frutos no se marchitarán con el paso de los años. Al contrario, darán su fruto en su tiempo, con más dulzura y madurez. Dios promete que todo lo que hagan prosperará, no según los criterios materiales del mundo, sino según el propósito eterno de su reino. La lectura de la Biblia no es una carga, es el camino hacia la verdadera libertad.
Es el mapa que nos guía de regreso al corazón del Padre cada vez que nos sentimos perdidos. Que esta noche, mientras el sueño llega suavemente, el Espíritu Santo de Dios selle estas verdades en lo más profundo de su corazón. Que al despertar mañana, su primer pensamiento sea buscar ese encuentro íntimo con el Señor a través de las páginas de su libro sagrado. Recuerden siempre que son amados con un amor que no tiene fin, que su vida tiene un valor incalculable para Dios y que su palabra es la garantía inquebrantable de todas sus promesas de cuidado. No se preocupen por el mañana, porque aquel que inspiró las Escrituras ya está allí. Descansen ahora bajo la sombra de sus alas. El buen pastor de sus almas no duerme ni se adormece. Él vela su sueño y renueva sus fuerzas mientras descansan. Oremos juntos antes de dormir. Amado Padre Celestial, te doy gracias por la vida de mis hermanos y hermanas que buscan tu rostro en esta hora. Bendice su descanso y quita de ellos cualquier ansiedad. Que tu palabra habite en abundancia en sus corazones mientras duermen y que mañana despierten con una nueva canción de alabanza. Que sientan tu amor rodeándolos como un abrazo cálido que nunca termina. En el precioso nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.